La lucha de poderes es algo que ha ocurrido más de una vez. Teníamos como ejemplo eventos actuales. Así que buenos días compañeros, buenos días profesores. El día de hoy presentaremos un reportaje sobre la lucha de poderes en el Perú. Antes de relatar el acontecimiento, repasaremos un poco sobre qué son y de qué se encargan estos poderes del Estado. El Poder Ejecutivo está liderado y a la vez representado por el presidente, quien a su vez asume el papel de jefe de Estado y para desarrollar su trabajo cuenta con sus ministros, todos ellos encargados de planificar y poner en marcha las políticas de desarrollo nacional en diferentes campos como pueden ser educación, salud, economía, seguridad y más. En otras palabras, sus ministros se encargan de la gestión de los servicios públicos en esos ámbitos ya mencionados, al mismo tiempo garantizando el cumplimiento de leyes emitidas por el Congreso. En resumidas palabras, la función principal del Poder Ejecutivo es la administración del Estado y un dato adicional es que también comanda las Fuerzas Armadas. El Poder Legislativo está constituido por los congresistas que a su vez constituyen un parlamento unicameral, es decir, que tiene una sola Cámara de representantes en nuestro país. Su función principal es aprobar, elaborar, modificar o derogar leyes, todas ellas a través del debate. En primer lugar, para conocer más sobre aquella situación, te explicaremos el concepto y en qué se basa la vacancia presidencial. Con respecto a este, es una sanción que es condenar a la persona que ha cometido una acción inmoral y es retirado de su cargo, en el cual es sustituido por el vicepresidente. Asimismo, esa decisión es tomada mediante los votos de los congresistas que no estén suspendidos. En la actualidad hemos podido evidenciar este tipo de situaciones. Pongámonos por caso de Martín Vizcarra, que fue vacado por incapacidad moral y que ya hemos conocido su proceso de vacancia. Por otro lado, para tomar la decisión de vacar al presidente, se debe considerar algunos aspectos necesarios según el artículo de la Constitución. Primeramente, se debe formular mediante moción del orden del día, firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentan, así como de los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Asimismo, para la admisión del pedido de vacancia, se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sección, aquella en que se dio cuenta de la moción. Igualmente, el acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en resolución de este. Además, la declaración de la vacancia se publica en el medio de comunicación dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Parlamento. Finalmente, la resolución rige desde que se comunica el vacado al presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, es decir, lo que ocurra primero. Sin embargo, ¿quién de ambos poderes, es decir, el poder legislativo o ejecutivo, tiene la mayor supervisión para tomar esa decisión? Podemos decir que el poder ejecutivo abarca más poder sobre el poder legislativo para tomar esa decisión, ya que, según la Constitución, en el artículo 97 nos informa que el poder ejecutivo convoca las elecciones generales para presidente de la República y diputados, también para la renovación de los tercios senatoriales. Además, a elecciones parciales para llenar las vacantes producidas durante el periodo legislativo en el Senado o en la Cámara de Diputados, previo a la declaración de vacancia y el acuerdo de la respectiva Cámara. Asimismo, podemos ver un claro ejemplo en que el Poder Ejecutivo gestionó una demanda competencial respecto a la primera moción de vacancia contra Martín Vizcarra. Entre los antecedentes podemos encontrar la destitución de Vizcarra, que fue una iniciativa que llegó a ser impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador,
de la región sureña de Moquegua entre el 2011 y 2014. La moción de vacancia salió adelante con 105 votos a favor y 19 en contra, superando el número de apoyos exigidos por la Constitución 87 de 130 diputados. Entre otros, también tenemos el cierre del Congreso de Alberto Fujimori. Este fue respaldado y apoyado por las Fuerzas Armadas. El objetivo de este era neutralizar sus opositores políticos. Y por último tendríamos el golpe de estado de Velasco Alvarado, lo cual su pretexto fue una denuncia por una falta de una página en el contrato de precios de petróleo. Bueno, en esta sección pasaremos a hablar sobre los conflictos entre poderes del Estado, sobre todo el legislativo y ejecutivo. Comencemos hablando del presidencialismo que tiene el Perú desde hace mucho. Aunque esta práctica política trae cosas buenas, también atrae peligros, como la doble legitimidad. Esto quiere decir que el Congreso y el presidente creen representar al pueblo, teniendo los dos diferentes ideales y pensamientos. Esto da una lucha constante entre estos dos poderes. En algo que gana el poder ejecutivo ante el legislativo es la rigidez del tiempo de mandato. Mientras que el Congreso espera reducir el tiempo de mandato del presidente, este puede cerrar el Congreso cuando lo vea necesario. Unos datos muy importantes es que el Perú es el país con menor confianza hacia el Congreso, según Latinobarómetro en el 2018. Mientras que la POP en el 2016 y 2017 se puede apreciar que este era uno de los países que más respaldan un golpe ejecutivo con un 38%. Así como se pudo ver con el cierre del Congreso que cometió Fujimori en 1992 y más actualmente el expresidente Martín Vizcarra en el 2019. En conclusión, sí existe una supremacía del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo en la actualidad.